semana estábamos orando con mi esposo y por ustedes, porque nosotros oramos por ustedes, ¿sabían? Estábamos orando y el Señor puso muy fuerte en mi corazón, no se rían, por favor, porque Dios me habla así, ¿sí? ¿Ok? Bueno, no empecemos a pensar mal. El Señor me habló con una publicidad. Ustedes saben que el Señor puede hacer eso. El Señor me dijo, tómate 5 minutos y tómate un té. Eso fue lo que se me vino a la mente. Y en realidad es esto, es hacer una pausa. Hoy vamos a hacer una pausa. Una pausa de cómo venimos pensando, cómo venimos orando, cómo venimos adorando, cómo venimos viviendo nuestra vida. Vamos a hacer una pausa para pensar. Feo, ¿ah? A muchos no les gusta parar para pensar. Es mejor hacer. Pero el Señor necesita que nosotros como Manantiales San Rafael hagamos una pausa de todo lo que el Señor nos ha venido diciendo, de lo que estamos trabajando, aún de aquellas cosas que el Señor quiere modificar en nosotros y que estamos mal porque estamos enredados en eso, ¿no? Que no conseguimos, que no salimos del problema o no podemos resolver, cambiar la situación. Y el Señor dice, hoy, pausa. Una pausa para reflexionar y para pensar en la adoración. Por eso digo que me han robado. Y ustedes saben que uno de nuestros cimientos de Manantiales, nosotros somos una iglesia que tenemos 5 cimientos, ¿verdad? A ver, ¿quién me los repite? Todos juntos. Paternidad espiritual, liderazgo, familia sacerdotal, excelencia y adoración. Muy bien, apláudanse. Perfecto. Lo hicieron hermoso. La adoración es algo que es uno de nuestros cimientos de la casa, pero la adoración no es simplemente tener este momento que tuvimos. ¿Tuvimos un momento de adoración? Sí, cantando. ¿Sí? Nosotros cantamos y le dijimos cosas a Dios. Pero en realidad la adoración es mucho más que eso. Es no solo poder expresar con música un momento de intimidad, así que uno siente que, wow, sí, Dios es importante para mí, Señor, yo te amo y te lo digo con música y eso está fantástico, pero ahí no termina. La adoración es el conjunto de actitudes, de acciones, de pensamientos que honran a Dios. Te lo digo otra vez, actitudes, pensamientos, acciones que honran a Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Tener una vida de adoración es estar permanentemente, no tirado, oh Señor, cuánto te amo, y solamente eso. Y después cuando tengo que hacer un negocio, me quedo con una parte. Eso no es adoración. Adoración es una vida en todos los aspectos, en lo que yo pienso, en cómo me comunico con el otro, en lo que pienso del otro, en lo que hago, en lo que digo y en lo que nadie sabe. Y cuando yo estoy sola con mis propios pensamientos, ahí, ¿qué pasa? Ahí también debe haber adoración. Entonces, cuando hablamos de adoración es un conjunto de acciones, pensamientos y actitudes, porque a veces ni siquiera accionamos, pero la actitud, la reacción. ¿Viste? Cuando te dicen, che, ya me está molestando. Ni lo decís, pero como dice mi marido, tus miradas me lo dicen todo. Y yo tengo que trabajar sobre mis miradas, porque es verdad, yo no soy de contestar, pero sí de mirar. Y las miradas lo dicen todo. Entonces mi mirada también transmite un corazón de adoración o no. Esto lo vamos a... ¿Cuándo estaremos listos? Bueno, cuando estemos con el Señor y ya no tengamos ningún resabio de pecado. Pero mientras tanto tenemos que parar y reflexionar y pensar. ¿Todas mis acciones están adorando
y reverenciando al Dios que digo que creo? No los voy a retar, ¿eh? Es solo esto no se trata de retar a nadie, porque la verdad es que Dios lo que quiere traer es verdad. Quiere que nosotros vivamos un evangelio de verdad. Ayer veía uno de los episodios de Chosen, que me encanta, y justo me tocó ver cuando Jesús está hablando en la sinagoga y les está diciendo, está compartiendo la palabra de Dios ahí, y le ve las caras a los religiosos. Y le ve la cara a aquellos que hasta hace un momento compartían como la misma visión en lo espiritual. Pero cuando Él se planta y dice, ¿quién es? Y ellos se confrontan con que, wow, ¿qué pasa acá? No es lo que venimos escuchando siempre. Él se enfrenta con la reacción de las personas. ¿Y cómo reaccionás vos cuando te enfrentás a las verdades de Dios? Eso es lo que el Señor quiere. Quiere que realmente ellos no pudieron ver, muchos de ellos, de los religiosos de la época de Jesús, no pudieron ver la libertad, la salida a la libertad. Y tenían un conocimiento de Dios, pero no lo pudieron ver. No se les reveló, no quisieron. Y nosotros tenemos la libertad hoy de ver un Dios completo, real, que como decía el pastor y como cantamos en la adoración, que perdona, que trae gracia, que nos cambia, que nos transforma y de verdad nos cambia. Y de verdad aprendemos a vivir sin culpa, reconociendo nuestros errores, pero arrepintiéndonos. Entonces, cuando nos arrepentimos de verdad, el Señor puede perdonar y quitar toda culpa de nuestro corazón. La adoración será genuina si va acompañada de una vida en el Espíritu Santo y de caminar en su palabra. No hay forma, chicos y chicas, no hay forma de vivir una vida de adoración si yo no conozco la palabra de Dios. Si vos no lees la Biblia, no sabes a quién estás adorando. No sabes cómo es Dios. No sabes cómo es el Espíritu. No sabes cómo es Jesús. Por eso es importante leer la Biblia. Y no podemos adorar verdaderamente a Dios si no tenemos comunión con el Espíritu Santo. Si lo tenemos encerrado en la última piecita de la casa. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo traiga luz a todas las áreas de nuestra vida para poder entender su misericordia, su amor, su libertad. No te voy a hablar de esto es solo la introducción. Bueno, es para que entiendan a dónde vamos. Ay, que es tan lindo lo que les voy a contar. Pónganse contentos, a ver, pónganse contentos, que es algo lindo que les voy a contar. Una vida de adoración en momentos críticos hace que tengas actos de adoración que mueven el cielo, traigan consecuencias favorables para vos y para tu entorno. Te lo vuelvo a decir, para que me digas ¡amén! Así con toda la fuerza. Una vida de adoración, o sea, en todas las áreas. No que cantemos los domingos o que ponga el televisor con canciones todo el tiempo, sino una vida, entendiendo que mi mente tiene que honrar a Dios, o sea, que mis pensamientos acerca de mí, acerca de mis familiares, de mis amigos, de mi jefe de trabajo, de mi directora de la escuela, debe ser un pensamiento que honre a Dios, que debe estar de acuerdo con lo que Dios dice. Una vida de adoración en momentos críticos hace que tengas actos de adoración que muevan al cielo. ¿Qué quiere decir que muevan al cielo? Ya van a saber. Y traigan esa movida del cielo que sucede, traiga una consecuencia favorable para vos, pero no solo para vos, para los que están cerca y para tu ciudad. Bueno, vamos a ver si cuando terminemos el amén es más fuerte. A ver, otra vez lo voy a decir. Una vida de adoración en momentos críticos hace que tengas actos de adoración que muevan el cielo, traigan consecuencias favorables para vos y para tu entorno. Ahí me va a gustar. Muy bien. Por algo el Señor dice 3 veces, ¿viste? Daniel 6
del 4 en adelante, porque yo voy a ir leyendo algunas cosas. Ustedes saben que en la Biblia hay un libro que se llama Daniel. Muy bien. Para los que no sabían, hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Daniel. Y ese libro de la Biblia lo escribió él. No es la historia contada por otros. Él mismo escribió su propia historia. Les voy a contar, porque si no, no van a entender nada. Daniel era uno de los tantos personajes de la Biblia hebreos que fueron cautivos en el tiempo en que Israel fue cautiva, ¿sí? En Babilonia. A él y a 3 amigos más los trasladan al sector del rey, porque eran chicos de buen parecer, inteligentes, y los forman por 3 años. ¿Sí? ¿Para qué? Para que estén al servicio del rey. Tanto Daniel como sus 3 amigos no se contaminaron con las costumbres de Babilonia. Es decir, no adoraban a otros dioses, trataban de no generar ningún conflicto, pero ellos seguían firmes, eran íntegros en su fe, seguían firmes a pesar de que estaban en una atmósfera que les era contraria. ¿Sí? Entonces, cuenta la historia, después léanlo porque es re lindo. Yo avancé, hay una historia anterior que ustedes la conocen bien, que cuando son los 3 amigos sometidos al horno de fuego, ¿sí? Pero no vamos a hablar de ello, vamos a hablar de cuando a Daniel lo meten en el foso de los leones. Como no podían agarrar a Daniel en ninguna cosa turbia, por decir así, su conducta era tan intachable como persona, querían agarrarlo a ver si era medio con el dinero, no. Si contestaba, no. Tenía una conducta intachable. Y los que estaban ahí, que eran otros que le tenían bronca, le tenían celos. ¿Quién ha tenido compañeros de trabajo que les tienen celos? Y están mirando a ver en qué momento te la vas a mandar para cerrocharte el piso. A Daniel le pasaba lo mismo, porque era un hombre como nosotros. Y resulta que estos que estaban ahí intentando que él saliera de ese lugar de privilegio que tenía con el rey, dicen, no hemos podido, no sé si está ahí. Entonces los demás administradores y altos funcionarios comenzaron a buscar alguna falta en la manera en que Daniel se conducía los asuntos de gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel, siempre responsable y totalmente digno de confianza. Qué hermoso, ¿eh? O sea que se puede. Bueno, paréntesis. Más adelante dice, como no encontramos nada, vamos a hacer lo siguiente. Daniel es uno que ora 3 veces al día, pero está adorando a otro Dios que no es el Dios que adoran acá en Babilonia. Entonces lo vamos a agarrar por el lado de la religión. Entonces engañaron al rey, haciéndole firmar un decreto que dijera que todo aquel que adoraba a otro rey, a otro Dios que no fuera el Dios de Babilonia, tenían que mandarlo al foso de los leones. El rey firmó el decreto, dice, bueno, estoy de acuerdo, porque claro, sí, todos tienen que... Firma el decreto. Daniel se entera, y ahí vamos, al versículo 10, creo que es. Daniel lo supo. Daniel supo que lo iban a tirar al foso de los leones. Pero de todos modos, se fue a su casa para orar a Dios. Daniel acostumbraba a orar 3 veces al día, así que entró en su cuarto, abrió la ventana y mirando hacia Jerusalén, se arrodilló y comenzó a orar. Este es un acto de un hombre, de una vida de adoración. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante la dificultad? Ante aquello, aún que es injusto. ¿Salimos a querer arreglar las cuentas por nosotros mismos? Yo no me lo merezco, es injusto. Voy a ir a hablar con este, voy a ir a hablar con el otro. ¿Sabés qué hizo Daniel? Se encerró en su cuarto. No fue a decirles, che, ¿qué les pasa a ustedes? Si yo vos no te he hecho nada, ¿qué te importa si yo oro o no oro? Esa sería nuestra actitud, ¿sí o no? ¿Qué te metes si yo oro no te afecto en nada? ¿Por qué te...? No, Daniel sabía que lo que desataría
La bendición de Dios sobre su vida es que él tomara el lugar correcto. Y el lugar correcto fue ir a buscar la presencia de Dios y orar. Bueno, ¿qué te cuento? Te cuento que se salvó Daniel, ¿no es cierto? No lo mandaron al foso. Sí lo mandaron al foso. Y ahí es donde nosotros a veces nos complicamos. Oramos, pero igual tenemos que ir al foso. Pero Señor. Dice la Biblia que lo tomaron prisionero. En el foso era un pozo que estaba lleno de leones, en donde los leones, ¿qué hacen? Se comían a la gente. Eran leones hambrientos. Entonces lo tiraron al foso de los leones y le pusieron la piedra. Y dice que el rey, cuando se dio cuenta que la trampa era para Daniel, se puso triste porque él realmente tenía mucho afecto por Daniel, porque veía en su vida algo distinto. Y dice que el rey no pudo dormir esa noche y al otro día, dice, en cuanto amaneció el rey se levantó y fue enseguida a la cueva donde habían echado a Daniel. Cuando estuvo cerca de la cueva se puso muy triste y gritó. Mirá lo que gritó el rey. Daniel, tú que siempre has adorado al Dios de la vida, ¿pudo tu Dios salvarte de los leones? Y Daniel le contestó, deseo que su majestad viva muchos años. Mi Dios envió a su ángel para cerrarle la boca a los leones para que no me hicieran daño. Mi Dios sabía que yo no había hecho nada malo y que tampoco he traicionado a su majestad. Al oír esto, el rey se puso muy contento y mandó que sacaran de la cueva a Daniel. Y una vez que lo sacaron, todos pudieron ver que los leones no le habían hecho ningún daño, porque él había confiado en su Dios. Más tarde, el rey mandó que trajeran a quienes habían acusado a Daniel y que los echaran a la cueva de los leones, junto con sus mujeres y sus hijos. Y enseguida los leones los agarraron y los rompieron los huesos. Antes de que tocaran el suelo, ya los habían despedazado. Entonces el rey Darío escribió un mensaje para todas las naciones y los pueblos de su reino. Este mensaje decía, ordeno a los habitantes de mi reino que adoren y obedezcan al Dios de Daniel. Su Dios vive para siempre y su reino nadie puede destruirlo. Su poder será el mismo. El Dios de Daniel puede salvar y libertar y hacer grandes maravillas en el cielo y en la tierra. El Dios de Daniel pudo salvarlo de las garras de los leones. Y así Daniel siguió siendo una persona muy importante en el reinado de Darío y también en el reinado de Ciro y en el reinado de Persia. Daniel estuvo al lado de los reyes, no en una época, no en un mandato. En un rey, con otro rey y con otro rey, porque Dios es fiel. Te voy a decir algunas cosas que leyendo este pasaje el Señor me habló. Un acto de un adorador, de un hombre, una mujer que busca de corazón hacer la voluntad de Dios y agradar al Señor y honrar al Dios que decimos que creemos, desata estas cosas. Desata el favor de Dios sobre vos. Dios mandó un ángel, por eso decíamos que Dios mueve el cielo. Pero el Señor no mandó el ángel para que no se lo llevaran a Daniel. ¿Te fijaste? Porque el Señor necesita confiar en nosotros hasta las últimas consecuencias. No solo cuando viene el problema, sino cuando sos juzgado por el problema o estás adentro del problema. ¿Hasta dónde nos dura el amor por el Señor? ¿Hasta dónde nos dura confiar? El Señor desata el favor sobre Daniel mandando a su ángel. El Señor hace justicia porque a los que le acusaron, Dios no les perdonó la vida. Estamos hablando del Antiguo Testamento, después te voy a dar un ejemplo del Nuevo. ¿Cuántas veces buscas justicia por propia cuenta? Nuestra justicia es limitada y es errónea,
La justicia de Dios es perfecta. Si vos le dejás a Dios la cuestión del juicio, garantizado que el Señor va a hacer justicia con vos y con los que te acusan. Dice la Biblia, no he visto un justo desamparado. Lo que pasa es que, claro, tenemos que ser adoradores. Tenemos que aprender a vivir una vida confiando en Dios y entendiendo quién es, como decía el pastor en uno de los domingos anteriores, ¿cuál es la medida de Dios que tenés? ¿Vos crees que Dios es chiquito? ¿O estás entendiendo que Dios es más grande que todo el universo y que todo lo que vos puedas pensar? El Señor trajo favor de Dios sobre Daniel, trajo justicia. Paréntesis con esto, porque me hizo pensar el Señor, ¿cómo podemos afectar nuestras generaciones con nuestros actos? Los hombres que acusaron a Daniel sabían que él no tenía nada de culpa. Tuvieron un mal pensamiento, tuvieron un mal corazón, tuvieron envidia, celos. Eso los hizo actuar de una manera que ofendía a Dios. Pero no fueron solo ellos al foso. ¿Qué dice la Biblia? Fueron con sus mujeres y sus hijos. Una actitud nuestra como padres de falta de adoración al Dios verdadero trae consecuencias en tus generaciones. 3. El decreto real para adorar a Dios, estableciendo el reino. O sea, Daniel, con esa actitud de callarse, solamente adorar a Dios y decir, Señor, si esto es lo que vos querés, como dijo Jesús, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Eso dijo Daniel en otras palabras. Y el Señor, con esa actitud del corazón de Daniel, no solamente trajo justicia para su vida, trajo libertad, bendición, porque él siguió acompañando a los reyes en el resto de los reinados, sino que trajo un decreto del rey para adorar a Dios en todas las naciones del gobierno de ese rey. ¿Vos podés creer que tu vida de adoración puede transformarse en Rafael? Yo sí lo creo. Yo sí lo creo, porque cada uno de nosotros está plantado en un lugar. No para que nos sirvan, no para que nos quieran, no para que nos asciendan, para traer el reino de Dios con nuestra adoración. Para traer el reino, el gobierno de Dios acá en San Rafael. Para que todo el mundo diga, adoren al Dios de. Che, el Dios de, mirá cómo lo sana, mirá cómo lo levantó, ¿quién es tu Dios? ¿Qué haces? Y todos puedan reconocer que el Dios de Israel es nuestro Dios. Y por último dice que Él trajo también seguridad y prosperidad, que es lo que te dije recién, para el futuro de Daniel. No se quedó en la bendición del momento y después él siguió teniendo miedo a ver si lo sacaban o no lo sacaban del reino. No, eso trajo prosperidad y buena, ¿cómo se llama? Cuando hablan bien de vos. Bueno, eso. Reconocimiento de la gente, buen testimonio acerca de él por muchas generaciones. Te cuento otra historia, ¿querés? Esa historia la escribió Daniel, de él mismo. Qué lindo poder escribir así una historia de uno mismo. Pero también tenemos otra historia. Una historia del Nuevo Testamento. Hechos 16, del 21 al 35. Te la cuento rápido. La historia de Pablo y Silas. Dice que Pablo y Silas, Pablo era un discípulo, sí, un apóstol, que había sido convertido por el mismo Jesús, se había encontrado con el Señor, lo había dejado ciego. Ustedes, si no conocen la historia de Pablo, lean la Biblia y ahí van a entender muchas cosas de las que nosotros hablamos acá. Porque nosotros hablamos de los hombres y mujeres que hicieron historia para aprender de ellos. Pablo era un hombre también normal, común, muy inteligente, sí, muy estudiado, pero un hombre común. Y ellos estaban predicando el Evangelio, estaban haciéndole conocer a la gente quién era verdaderamente Jesús. Y en una situación que a los romanos no les agradó,
porque les tocó el bolsillo. Les cuento, una chica tenía espíritu de adivinación, entonces adivinaba y parecía que hablaba de parte de Dios, pero en realidad era un espíritu inmundo que tenía. Entonces Pablo la aguantó un poquito, otro poquito, no le hacía caso a lo que decía, porque los perjudicaba a ellos. Hasta que en un momento dice, mira, vos realmente lo que tenés no es un don de Dios. Esto es un espíritu. Entonces oró, la reprendió y el espíritu de adivinación salió de ella. Lo que pasa es que ella era una sirviente de unos romanos, entonces estos ganaban mucha plata porque ella les adivinaba. Y dejó de hacerlo porque el espíritu de adivinación salió, entonces dejó de hacerlo. Entonces se enojaron con Pablo. Claro, les hizo perder plata. Entonces lo metieron en la cárcel. A él y a su compañerito, ¡ay, qué rica! A su compañerito Silas. Dice, después de golpearlos bastante, o sea, los golpearon mucho, los soldados lo metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios, mientras los otros prisioneros escuchaban. De repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Entonces sacó su espada para matarse. Y Pablo le gritó, no te mates, estamos todos aquí. Nadie se escapó. Entonces, cuando se acercó el carcelero a donde estaba Pablo, se arrodilló delante de ellos, temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Ellos le respondieron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas compartieron el mensaje del Señor con el carcelero, con todos los que estaban en la casa. Después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar. Les lavó las heridas. Luego Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Y él y su familia estaban muy felices. Por la mañana, les cuento esta parte, por la mañana le avisan al carcelero que habían visto toda la situación, entonces le dijeron, bueno, ya que los tenés ahí en tu casa, decirle que se vayan nomás, soltalos. Y Pablo dice, ustedes nos tomaron prisioneros a la vista de todo el mundo. Todos pensaron que nosotros habíamos hecho algo incorrecto, así que ahora no nos vamos a ir en la noche así agachaditos como si hubiéramos hecho algo malo. Vengan ustedes a sacarnos a la vista de todo el pueblo. Dice, ¿y ahora quieren dejarnos ir sin que digamos nada y sin que nadie se dé cuenta? Pues no nos iremos, que vengan ellos. Y dice que les sacaron de la cárcel y les pidieron disculpas y salieron de la ciudad. Lo mismo que con Daniel, un acto de adoración en un hombre y una mujer que viven entendiendo al Dios que sirven, trae el cielo a la tierra. Mira, yo pensaba, Daniel necesitó un ángel, pero Pablo ya tenía el Espíritu Santo adentro. No necesitó ni que viniera un ángel. Quizás vos estás esperando que venga un ángel. Yo te digo, tenés el Espíritu Santo. Solo tenés que dejar que el cielo venga con tu adoración. Con tu adoración, con mi adoración. Dice que las cadenas cayeron, que tembló y todo. ¡Plah! O sea que Dios lo puede hacer, sí que lo puede hacer. Sí que lo puede hacer. Lo que pasa es que necesita que nos alineemos con su corazón. El favor de Dios sobre Pablo y Silas los dejó libres. Trajo salvación para el carcelero y para su familia. Un acto de adoración, una vida de adoración desata salvación.
¿No querés eso para tu familia? ¿No querés eso para San Rafael? Yo sí. Yo quiero salvación para San Rafael. Y no voy a parar hasta ver esta ciudad transformada por el poder del Espíritu Santo. No quiero solamente gente que crea, quiero adoradores. Eso yo es lo que anhelo. Por eso no voy a parar hasta verlo. Y el Señor trajo justicia. Porque un hijo de Dios tiene un Dios que lo respalda. Por eso Dios nos hace crecer en identidad, porque tenés un Dios que te respalda. Y ahora la pregunta es, ¿estás viviendo en el favor de Dios? ¿Dios ha traído salvación y libertad a tu familia? ¿Estás teniendo la justicia de Dios? Porque si no es así, ahora viene lo de la pausa. Nos tomamos una pausa y decimos, bueno, a ver, ¿será que yo no estoy adorando? ¿Que no he entendido todavía muy bien el tema de la adoración? Quizás tu adoración ha tenido una intención buena, porque es lo que nosotros como pastores creemos de ustedes, que ustedes quieren, que tienen una buena intención, pero por desconocimiento a veces no se afila esa adoración, no se afina con lo que realmente va a desatar la bendición en tu vida. Y esto es una perlita, me encantan las perlitas. Mira, yo te puedo decir muchas cosas y vos me podés creer o no, pero si lo dice la Biblia, vos lo tenés que creer. Yo busqué, ¿cómo era que oraba Daniel? ¿Cómo era que adoraba? A ver, capaz que a mí se me está escapando algo. Mira, en otra ocasión, no fue en ese momento, pero lo traemos. Dos momentos en donde Daniel ora. Dice, Dios mío, solo tú eres sabio y poderoso. Bendito seas por siempre. Tú eres el Dios de la historia. Todo en el mundo sucede porque quieres que suceda. A unos haces reinar, a otros quitas del trono. Tú haces que los sabios entiendan los misterios más profundos. Donde tú te encuentras, no hay lugar para las sombras, porque la luz eres tú. A ti, Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Esas eran las oraciones de Daniel cuando estaba ahí mirando a Jerusalén 3 veces al día. No era, Señor, por favor, vos sabés, nada que sufro yo. Todos me dicen, y yo voy, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? No era esa oración. Yo lo hago así porque yo he orado así. ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? O, ¿no viste lo que me dijo? Señor, vos sos un Dios de justicia, reventá. Y ojo, esto yo lo digo porque es lo que somos nosotros, somos humanos. Pero el Señor nos dejó escrito en la Biblia cómo hay, no solo esto, sino el mismo Jesús, cómo oró. Padre nuestro que estás en los cielos, no le dijo, Señor, revé el plan, porque fíjate, yo acá ya me está gustando esto de tener amigos, tengo 12 discípulos, qué sé yo, me gustaría quedarme diferente. No le dijo así. No oraba así Jesús. Pero nosotros a veces sí. Nos enroscamos con que, Señor, y yo para mí. Y nos miramos el ombligo nomás. Daniel oraba reconociendo quién era Dios. Le decía a Dios lo que él veía de Dios. Sos grande, sos histórico, sos un Dios que hace lo que se le da la gana. No le decía a Dios, Señor, estos hombres me están, entonces, yo quiero que vos, vos sos el Dios que a unos haces reinar y a otros quitas. Tú te encuentras donde estás tú, no hay lugar para las sombras porque tú eres luz. Sos el Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo. Y en otra parte, creo que es el 23, dice, yo le dije a Dios en mi oración, Dios mío eres tú. Eres grande y poderoso. Tú siempre cumples lo que prometes y muestras tu amor a quienes te aman y te obedecen. Por eso tengo que reconocer que hemos pecado. Nos hemos portado muy mal contigo. Hemos vivido como si tú no existieras y te hemos desobedecido.
Otra de las oraciones de Daniel fue que no solamente que reconocía al Dios y que le daba permiso para que hiciera lo que quisiera, sino que podía reflexionar y decir, Señor, ¿sabes qué? Me doy cuenta que yo he vivido como si vos estuvieras en mi llavero. Yo he vivido de otra manera. No he vivido entendiendo que vos sos el Dios que gobierna todo. Y he querido decirte a vos lo que tenés que hacer. Me arrepiento. Me arrepiento. Porque sé que me vas a perdonar. Pablo también oraba y él tenía también, me gustan las oraciones, busqué muchas oraciones de Pablo y no pude encontrar una de Pablo que hablara de él. Y esto me llamó la atención. Y mira, te voy a leer una de tantas, porque Efesios tiene un montón de oraciones de Pablo para con nosotros, pero esta dice, por todo esto me arrodillo a orar delante del Dios Padre, creador de todo lo que existe, tanto en el cielo como en la tierra, por la inmensa riqueza de su gloria. Pido a Dios que por medio de su Espíritu los haga cristianos fuertes de ánimo. Pablo era un intercesor. Él no oraba por sus problemas. Él oraba para que todos sus hijos espirituales tuvieran ánimo para seguir predicando, seguir creyendo. Entonces, una oración que honra a Dios, que lo reconoce en todo, una oración que es capaz de reconocer en qué cosas no estamos bien y una oración que ora por los demás. Mientras cantamos, porque la adoración es todo, mientras oramos, mientras cantamos, mientras leemos la Biblia, eso hace que tu vida sea transformada, pero no solo tu vida, no solo tu vida. Abrí los ojos y mira más allá de tus narices. Miremos más, a mí me va a costar porque es larga, pero vamos a mirar más allá de nuestras narices para ver que lo que me está pasando a mí, como yo lo maneje, como yo lo crea, como yo lo presente delante de la presencia de Dios, va a traer favor a mi vida, va a traer justicia a mi vida, pero va a traer algo que va a transformar mi entorno. Mi entorno puede ser mi esposo, mis hijos, mi familia cercana. Mi entorno puede ser mi trabajo. Mi entorno puede ser mi ciudad, mi escuela. Chicas, chicos, jóvenes que están en medio de la escuela. No son ustedes la mosca en la leche. Ustedes son la salvación que Dios quiere usar. Ustedes son el medio que Dios quiere usar para transformar esos lugares. Claro, tenés que oler a Dios. Ese es el desafío, pero se puede. Daniel pudo. Daniel pudo. Yo le puse un título a esta prédica. ¿Cuál será tu historia? Pablo escribió la suya. Daniel escribió la suya. ¿Cuál es la tuya? ¿Qué historia vas a escribir? ¿Qué historia te gustaría escribir? Capaz que nunca pensaste que vos podías escribir tu historia. Las chicas sí, porque escribimos en el diario, ¿viste? ¿No? ¿Ya no se usa? ¿Una libreta en el celular? No. Bueno, en mi época se usaba. Escribir lo que te pasaba, cómo te sentías, cómo resolvías los problemas, las situaciones. Uno escribía. Yo ese lo tiré, menos mal. Pero ¿cómo querés escribir tu historia? ¿Teniendo este favor de Dios sobre vos? ¿Afectando a otros? ¿Podés pensar realmente que vos valés tanto para Dios que Dios puede usarte para afectar para bien a otros? Yo sí lo creo. La pregunta es lo que te dije recién. ¿Has visto el favor de Dios sobre tu vida? ¿Has visto a Dios traer salvación a tu vida y a tu entorno? ¿Has comprobado su justicia? Y le puse acá la pregunta del millón. ¿Ha sido Dios el foco principal de tu adoración? ¿Ha sido Dios el foco principal de tu adoración? Esto es reconociendo, yo puse algunas palabras
Él es Dios santo, es Padre, es Espíritu, es justo, es fiel. ¿Vos podés acompañarme a decir qué es lo que es Dios para vos? Digno, santo. ¿Podés decirlo? Decilo ahí donde estás. Las palabras que te vengan a la mente. Justo, fiel, es amoroso, es incomprensible, es grande, es rey, es soberano, es amoroso. ¿Podés decirlo? Yo te animo a que lo digas, porque esto que te estoy compartiendo es algo que yo hago. Yo ya entendí cómo es. Y aunque a veces flaqueo, y aunque a veces todavía me la mando, yo no dejo de pedirle a Dios en oración que me perdone, pedirle al Señor que llegue salvación a otros, que otros puedan encontrar el Dios que un día me encontró a mí y al que adoro. Pero yo no me olvido que Él es santo, que Él es digno. ¿Cómo resuenan esas palabras en tu corazón? ¿Podés pensar en un Dios que es grande y es el Dios que te acompaña, que está acá? Por eso te dije, nos vamos a tomar este ratito para que vos cerrés los ojitos y mientras cantamos vamos a reconocer a este Dios creador, celoso, bueno, juez, eterno, paciente. ¿Ha sido Dios paciente con vos? Conmigo un montón. Si hay algo que me sale con facilidad decirle a Dios, Señor, qué paciencia. Gracias por tu paciencia, sos paciente. Y me gusta imaginármelo así, sentado así como diciendo, otra vez. Bueno, vamos. Paciente, paciente. Me espera, me ayuda cuando estoy mal, cuando estoy triste. ¿Quién trae alegría a tu corazón? ¿Un videito de Instagram? ¿Un reel? También, momentáneamente. Pero ¿quién es el que trae alegría para poder levantarte en la mañana y decir, wow, gracias por la vida que me das? Si no es Dios. Así que si vos me querés acompañar, yo te voy a enseñar. ¿Querés que te enseñe? Y vos me vas a decir, pero es que yo ya lo sé. ¿Tenés favor sobre tu vida? ¿Has experimentado que el cielo se mueva a tu favor? Si es así, bien, seguí haciéndolo. ¿Has visto la justicia de Dios sobre tu vida? ¿Quieres seguir viéndola? Y acá la pregunta del millón, como les decía recién. ¿Está siendo transformado tu entorno? Pablo y Silas habían sido lastimados. Y el Señor, cuando escuchó la alabanza de esos cuerpos lastimados y heridos, movió el cielo, trajo libertad, pero después fueron sanados. ¿Tenés dolor en tu corazón? ¿Todavía tenés dolor? Deja que el Dios de amor sane tus heridas. Deja de pelear, deja de escaparte. Adorá y decirle, Dios, yo quiero conocerte.